Muy bien, gloria al Señor. Una vez más vamos a estar ahora en este tiempo de palabra del Señor. En medio de la alabanza, la adoración, preparando nuestro corazón y listo para recibir la palabra. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Muy bien, hoy día quiero compartirles de una disciplina muy especial, pero vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por este servicio de celebración y avivamiento, por este tiempo con tu palabra, Señor. Padre, oro, Señor, en esta mañana para que una vez más tu Santo Espíritu, Señor, tome mi vida, Señor, por carbón encendido en mi boca, y que sea tu palabra, Señor, tu palabra revelada, tu palabra que trae convicción, tu palabra que trae revelación, tu palabra, Señor, que convierte el alma, tu palabra, Señor, que rompe toda cadena de opresión. Tu palabra tiene poder, Señor. Gracias, Padre. Oro en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para que ninguna interferencia, ninguna oposición, ninguna obra del maligno, Padre, pueda interponerse, Señor, en este tiempo de compartir tu mensaje. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy quiero compartirles una enseñanza y les pido por favor que tengan su Biblia a la mano, un cuaderno, un lapicero, y seamos ágiles en los pasajes bíblicos, porque vamos a trabajar con los pasajes bíblicos. Por causa del tiempo tenemos que ser rapidito. Lo ideal es que usted lo lea conmigo. Si no, lo anota y después lo pueda leer. Es importante, la palabra está para leerla, para meditarla, y el Espíritu Santo nos abre nuestro entendimiento. Muy bien, quiero compartirles en esta mañana, les decía, acerca de una disciplina espiritual. Venimos a Cristo y nuestra vida es nueva, todo cambia, y como recién nacidos tenemos que aprender muchas cosas. Por ejemplo, la oración, ¿verdad? Empezamos a orar, a aprender. Tan importante es enseñar a los nuevos estas disciplinas. Quiero compartir de esto porque para reforzar esa disciplina en los que ya lo están practicando, también para enseñar a los que no saben lo que implica esta disciplina, y también a los que por alguna A o B motivo, por el trabajo, por contratiempo, por muchas dificultades, por muchas circunstancias, han dejado de practicar esta disciplina. Y yo te digo en esta mañana, hermano amado, si tú recibes esta instrucción de parte del Señor, tú no vas a producir fruto a 30 ni a 60, sino a 100 por uno. Porque esa es la voluntad de Dios, que seamos fructíferos, que tengamos vidas victoriosas, que tengamos vidas realmente cada uno de nosotros, que podamos ejercitar todo aquello que Dios nos ha dado en nuestras manos. Me refiero a qué disciplina, me refiero al ayuno. El ayuno, algunos pueden decir, bueno, ya no sé, no, eso fue para el Antiguo Testamento, o no es necesario, ¿por qué hacerlo? Y lo tomamos a menos, ¿verdad? Por eso es tan importante no ayunar porque nos dicen que ayunemos, no ayunar porque los demás lo hacen, sino que tenemos que ayunar por convicción, por instrucción, por enseñanza de la palabra. Y algo sucede, el Espíritu Santo trabaja con la palabra y alumbra nuestro entendimiento. Hace muchos años recuerdo cuando me convertí y mi primer trabajo fue con cristianos, y llegó una hermana, la semana que yo llegué a trabajar, llegó una hermana y diferente a los demás creyentes, diferente a los demás compañeros. Veía en ella un gozo, algo indescriptible. Y platicando con ella me habló mucho de la oración, me hablaba de la palabra, porque tenía más tiempo que yo en la fe, y yo con hambre de Dios escuchando y le preguntaba, y de pronto también me empezó a hablar del ayuno. Y me decía que en la congregación había un día de ayuno y oración, y empecé a preguntarle. Así fue que llegué yo a la congregación donde mi esposo y yo estuvimos, fuimos ordenados también con mi familia. Los martes de oración y ayuno, y llegábamos del trabajo corriendo, llegamos a las 6:30 y encontramos toda la iglesia llena de rodillas orando, la alabanza poderosa. El Señor empezaba a obrar en sanidad, en liberación, en restauración, la gente venía, era algo glorioso. Experimenté ese avivamiento en mi vida recién convertida, y crecí entendiendo que el ayuno y la oración van de la mano, como dice la palabra del Señor.
De pronto a ti te ha pasado que tienes tiempo en la fe o por A o B motivos ya no estás ayunando o por alguna circunstancia. Este mensaje es para ti. Este mensaje va a volver, ¿no? Va a volver tu corazón al Señor con oración y con ayuno. Vamos entonces a leer la palabra así rapidito, Lucas 5, 33 y 35. Acá hay una pregunta sobre el ayuno y le preguntan a Jesús. Ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo lo de los fariseos, pero los suyos comen y beben? Él les dijo, la respuesta de Jesús, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no era necesario que ayune. Recuerden que Juan ayunaba, los fariseos ayunaban. Pero hicieron esta pregunta, pero le dice, si está el esposo, no es necesario, es fiesta de bodas. No es necesario que ayunen. Estamos con gozo, con algarabía, porque ahí está el esposo con ellos. Pero llegará el momento que el esposo se partirá y no estará, entonces ayunarán. Y ciertamente Jesús partió, estamos esperando su segunda venida y por lo tanto el ayuno es importante y necesario. Mateo 6, 16 al 17, más adelante. Mateo, volteen la página. Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 6, 5 y 6. Vamos a ver acá algo importante que Jesús habla acerca de la oración. Dice ahí, en el Sermón del Monte está dando las instrucciones a sus discípulos o sus seguidores y le está enseñando las formas correctas e incorrectas de las cosas. No lo que decía la ley, sino que él traía, ¿no? a confirmar esa ley y corregir, hacer correcciones. Dice Mateo 6, 5. Y cuando ores, está hablando de la oración, y cuando ores no seas como los hipócritas. Pero también dice en el 6, mas tú cuando ores entre tu aposento. Aquí está haciendo una comparación, le está diciendo, no ores de esta manera. Esta es la manera correcta de orar, tratando de encauzar las cosas y corregir las cosas. Él hace esto para instruirlos y para ayudarlos. Vamos ahora al 16-17, que está a la vuelta de la página, y ahora empieza a hablar del ayuno, ya no de la oración, sino del ayuno, pero con las mismas palabras. Miren, y cuando ayunéis, cuando ayunes, no seáis austeros, o sea, no pongan una cara de tristeza como los hipócritas. Y va al 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. Es el mismo paralelo, hace un paralelo entre orar y ayunar. Quiere decir aquí, cuando ayunes, haz esto y no hagas esto. Y aquí, cuando ayunes, haz esto y no haz esto. Y cuando ores, haz esto y no haz esto. Jesús entonces aquí les enseña, en el Sermón del Monte, les está enseñando la manera correcta de orar, pero también les está enseñando la manera correcta de ayunar. Jesús espera que sus discípulos oren. No dice si oras, sino cuando oras. No dice si ayunas, sino cuando ayunes. Él espera entonces que nosotros tengamos el hábito de la oración, así como el hábito del ayuno. De la misma forma que oramos, tenemos que ir del ayuno. Y ambos van juntos de la mano. Ciertamente ayunar no es fácil para nadie, ¿verdad? Porque si fuera fácil, todos ayunaríamos. Igualmente la oración tampoco es fácil, sino todos orarían. Es una disciplina que hay que aprenderla. Que uno viene a Cristo y hay que aprenderla. Nadie viene a Cristo y es, wow, qué tremendo con la oración, y qué tremendo con el ayuno, qué tremendo con la palabra. No, es todo un proceso, un viaje con Dios cada día, aprendiendo de Él. Por eso en la casa del Señor se convoca oración, se convoca ayuno, y ahí estamos aprendiendo, los hermanos nuevos aprendiendo de los antiguos. Pero si en el hermano que tiene años en la fe no ve en él años en la fe y no ve en él una vida de oración y de ayuno, entonces, ¿qué ejemplo y qué inspiración podemos darle a los nuevos? Es un gran desafío de parte de Dios, una gran demanda de parte del Señor. Y eso es importante, hermanos, ¿no? Cómo comenzamos es la vida cristiana. Entonces ayunar no es fácil, se trata de, primeramente, de una vida de disciplina,
una determinación, decisión tuya y mía, y sobre todo fe. Creer que algo va a pasar con la oración y el ayuno. Así como oramos creyendo que algo va a suceder, igualmente con ayuno algo también va a pasar. Recuerdo cuando empecé a ayunar en mi congregación en la iglesia, todos los martes iba a trabajar, trabajaba y venía los martes de frente a las 6 más o menos llegaba a la iglesia. Y el primer mes lo pude hacer muy bien, pero el segundo mes, un martes de ayuno, en mi trabajo, sentí como un cuchillo caliente que me atravesaba el estómago. Horrible, que me doblé en dos, horrible, tuve que irme al baño, horrible. Y ahí, una voz, que ya saben de quién es. Una voz me decía, ¿y para qué ayunas pues? ¿En qué vas a acabar? ¿Para qué ayunas? ¿De qué te vale ayunar? Te vas a enfermar, te va a dar gastritis. Te vas a enfermar. ¿Y qué vas a hacer? Y en eso, esa voz dije, no, esa voz no es del Señor definitivamente. Empecé a clamar al Señor, a pedir, reprender, rechazar toda esa voz. Y gracias al Señor, poco a poco se me fue y pude llegar a casa. Entonces entendí que el enemigo trabaja mucho en todo esto. Y he escuchado a veces testimonios, no puedo ayunar por esto y por lo otro. Es cuestión de decisión. Lógicamente hay problemas, algunos que tienen algunas dolencias y todo. Si tú tienes alguna duda al respecto, mi sugerencia es que consultes siempre con tu líder. Entonces, todos tenemos que entender la importancia de la oración y el ayuno. Juan Wesley, un hombre de Europa, tuvo algo muy importante que decirnos. Él trajo avivamiento a Europa. Trajo avivamiento a Europa y luego ese avivamiento envió misioneros a Norteamérica y luego a Latinoamérica. Entonces él dijo estas palabras: yo estoy persuadido de que si un cristiano ha entendido la necesidad de ayunar y no practica el ayuno, él va a resbalar. De la misma manera que un cristiano que ha entendido la necesidad de orar, pero no lo hace. Y Wesley no ordenaba al ministerio a nadie que no practicara el ayuno y la oración. Porque él sabía que esos ministros eran los que iban a instruir a otros. Y si el ministro, el ordenado, no lo hacía, menos lo iban a hacer los hermanos nuevos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Es para hacernos la vida difícil? ¿Es para negarnos los placeres? No, definitivamente no. Hay varios propósitos con respecto al ayuno, pero quiero yo centrarme en uno. Es una de las formas designadas por Dios para que nos humillemos nosotros mismos. Nosotros sabemos que el pecado es un obstáculo para que tengamos acceso a Dios a través de nuestras oraciones. Y el orgullo es uno de los más peligrosos, hermanos amados, porque nos quita las bendiciones que Dios tiene para nosotros, para nuestra familia. Y el tema del orgullo lo vemos a lo largo del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan dónde fue la primera demostración del orgullo? No fue en la tierra, fue en el cielo. ¿Y cuál fue el primer pecado en el universo? ¿Quién cometió ese pecado? Lucifer. Fue el orgullo, por su orgullo fue destituido. Si un ángel, si un pecado que se produjo en el cielo hizo esto en un ángel y hizo que perdiera su lugar, ¿cuánto más nosotros somos vulnerables al orgullo en esta tierra? Recuerdo hace un tiempo, y esto me quedó impregnado en mi mente, con referente al orgullo de la soberbia, el orgullo que identifica a Satanás, por eso es pecado abominable. Una hermana nuestra tenía una amiga y trajo esa amiga a la congregación. Estamos en campaña, evangelismo, y notamos algo con esta amiga. Conversamos con ella, recibió al Señor y todo eso. Era dulce, era tímida, callada, muy amable, un poco introvertida, pero dulce, muy dulce. Así que al final hablamos con ella y conversamos con ella y quedamos en ministrarla, todo el equipo. Y de pronto esa persona, esa mujer dulce, amable, introvertida, callada, se transformó. Ustedes saben quién. El enemigo se manifestó.
y de pronto su rostro se mudó, era otro, su postura era otra, de lo que estaba así un poco agachada, se puso así recta, estaba en una silla sentada, no se movía, pero empezó a elevar sus hombros y levantar su cabeza en alto, de tal manera así, recta su cuello, y nos empezó a mirar a nosotros como si fuéramos enanitos. Y nos empezó a mirar así, diciendo: ¿y ustedes quiénes son? Yo no la voy a dejar, ustedes no van a poder. Y nuevamente levantaba su mirada y así, pero era que si podía pasarle techo lo hacía. Y ahí nos dimos cuenta ese espíritu de orgullo fuerte, camuflado en esta persona, que había tomado control de ella. Y meditamos y aprendimos mucho al respecto. Entonces el orgullo es un pecado abominable. Vemos, por ejemplo, en Filipenses 2:8-9, mírenlo en contraposición de Jesús. Filipenses 2:8-9 dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él voluntariamente se humilló y tuvo que aprender obediencia. Él, siendo hijo de Dios, siendo Dios y siendo hombre, tuvo que aprender obediencia. ¿Por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo, de acuerdo a lo que hemos leído? Porque Él se humilló a sí mismo. Y cualquiera que se humilla así, también será exaltado. Entonces, la obediencia y la humildad trae recompensa. La obediencia de Jesús fue recompensada, exaltándole una posición de honor, de gloria, de autoridad. Primero tuvo que venir la humillación para que luego venga la exaltación. No es al revés. A veces el ser humano quiere prevalecer, quiere, yo sé, yo puedo, yo lo logro, yo lo tengo todo, dominio sobre todo. Pero no es así en el reino de los cielos. Santiago 4:10 también nos dice así: humillaos. Por eso en la Biblia habla mucho de la humildad, de la humillación. Humillaos delante del Señor, dice Santiago, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, ¿no? Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es exaltar? Es levantar, es alzar, es elevar, es poner en alto. Ha estado muy bajo, pero ahora yo lo pongo en alto. ¿Para qué? Para que sea visible a los demás. Eso es lo que significa exaltar. La Biblia nos advierte que si nos exaltamos a nosotros mismos, ello dará lugar a una gran caída. Pero si nos humillamos nosotros mismos, esto nos exaltará, nos elevará. Dios nos elevará en este mundo y en el venidero. Hay un dicho que mi madre me enseñó mucho y lo escuchaba siempre y decía: la torre más alta se viene abajo, ¿verdad? Así, recuerdo la torre de Babel, ¿recuerdan? El orgullo del hombre, queriendo ser más que Dios, elevar a Dios, en fin, llegar al cielo y todo eso, hasta que Dios dijo: se acabó, hasta aquí no me llega. Y Dios es así. Dios ha dado límites en la naturaleza. Aún al mar le ha dicho: hasta aquí llegarás, si no el mar arrasaría con toda la tierra. Dios es soberano, Dios es creador y Él es el único digno de honra y de gloria. Primera de Pedro 5:6 también dice: humillaos, el apóstol Pedro, ¿verdad? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse es poner más bajo. No estar en alto, sino ponerse más bajo. Someterse, ser sumiso, para que Él, cuando sea su tiempo de Él, nos levante. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgulloso siempre va a buscar su propia gloria y no la gloria de Dios. El orgulloso siempre va a querer para sí, pero no piensa en los demás. Eso es importante entenderlo, hermanos. A veces en la obra de Dios, algunos pueden decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué a ella? ¿Por qué tiene preferidos? No es así. No es así. Dios sabe, Dios conoce. Al orgulloso tú no lo puedes elevar más de lo que está ya por sí mismo. Al contrario, tiene que aprender a bajarse.
Resistir aquí, en Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios, dice, resistirse es oponerse. Es decir, que Dios no oye al orgulloso. Es como que le dice, ahí nomás, me opongo, hasta aquí nomás, no vas a avanzar. Hasta que ese orgullo desaparezca y vengas con humildad hacia mí. ¿Qué más hace el orgullo? El orgullo nos hace muy egocéntricos. Y somos egocéntricos por naturaleza, por lo cual tenemos que batallar y luchar contra ese orgullo día a día. Nos hace pensar que podemos tener todo lo que deseamos, podemos hacer todo lo que querramos. Y así no podemos acercarnos. Y el mundo está así. Así éramos nosotros. Y aún en el caminar cristiano, Dios va ahí sacando poco a poco y paso a paso aquellos vestigios de orgullo, aquellas cosas, acciones, palabras que nos hace creer y pensar que somos superiores a los demás. Y una de las maneras bíblicas para nosotros humillarnos es a través del ayuno. Es a través del ayuno. Salmo 35:13 dice, aquí está hablando el David, ¿verdad? El rey David. Afligí con ayuno mi alma. La Biblia, cuando encontramos esta palabra afligir, generalmente significa humillarse. Humillé mi alma. Lo que está diciendo es, humillé mi alma con ayuno. Es lo que está diciendo David. ¿Por qué necesitamos humillar el alma? ¿Qué es el alma? Es la parte arrogante que tenemos, la parte egoísta de todo ser humano. El alma alberga la mente, la voluntad, las emociones. El alma dice, yo quiero. El alma dice, yo pienso. El alma dice, yo siento. Y Dios dice, lo que tú quieres no es importante. Lo que tú piensas no es importante. Y lo que tú sientes no es importante. Lo importante es que hagas mi voluntad. Entonces, si tú quieres alinearte con mi voluntad, dice el Señor, tienes primero que tratar con tu alma. Y una de las maneras de humillar nuestra alma es con la oración y con el ayuno, que van de la mano, como les dije. Un predicador, escuché un predicador que enseñaba y mientras estaba disertando con la palabra sobre este tema del ayuno, él dice que de pronto entre la gente hubo un creyente nuevo casi en la fe, era abogado, y le dijo, pastor, yo voy a ayunar el día de mañana. Muy bien, le dijo. Él decidió ayunar, era abogado, pero cuando lo hizo ese día fue un día terrible, terrible. Y como era abogado, entraba y salía llevando documentos, visitando, y él cuenta que dice que iba por los restaurantes, el olor a la comida, iba por las pastelerías, el olor a pasteles. Fue un día de mucha tentación. Al final del día, él le habló a su estómago y le dijo, estómago, me has hecho la vida difícil hoy en día, me has hecho la vida cuadrito, me ha dado problemas, así que por esta razón voy a castigarte y el día de mañana voy a volver a ayunar. Eso es humillar su alma, es someter, ¿no? Someter su carne. El estómago es un buen siervo, pero es un terrible amo. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿quién es el amo en nuestra vida? Yo, particularmente para mí, yo creo que no sé para algunos, pero para mí no es fácil ayunar. Para el pastor es mucho más fácil, para mí no ha sido fácil entrar en todo este hábito, disciplina. Pero aprendí también de una sierva de oración y ayuno, me dijo, cuando tú quieras entrar al ayuno, tú tienes que orar, ¿no? Orar, buscar el rostro de Dios y decirle y declarar victoria. Y el enemigo tiene que irse. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, en el nombre de Jesús, yo declaro victoria en este ayuno. Yo me he propuesto ayunar y lo voy a terminar hasta la hora que ya ha sido ya plasmada, ¿verdad? Entonces, eso, tú vas con esa convicción, con esa fe, con esa decisión, entonces el enemigo no va a poder. Y he visto y sigo viendo en ese lado la victoria. Pero como les digo, no es algo fácil. El Espíritu Santo es quien tiene y quiere llevarte eso. Como el Espíritu Santo, saben ustedes que para preparar este tema tuve muchas interferencias.
¿no? Muchos impedimentos. Creo la segunda o tercera vez que estoy aquí, no sé, pero es que Él sabe que cuando nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos son abiertos y entendemos la revelación de la palabra de Dios con respecto al ayuno, entonces vamos a tomar otra actitud, vamos a tomar una decisión, y la decisión es seguir orando y ayunando también. Amén. Entonces, el pueblo judío también sabe, el pueblo judío hasta hoy aflige su alma. Ellos entienden claramente cuando leen las escrituras lo que significa afligir el alma. Afligir el alma significa ayunar. Y ellos tienen una fiesta del Yom Kippur, que es fiesta de expiación, que acaba de pasar ahora en el mes de septiembre, que es la fiesta del arrepentimiento. Ellos se humillan, ayunan y tienen un tiempo con el Señor. Imagínense un día dedicado a eso. Imagínense millones y millones de familias judías lo hacen alrededor del mundo hasta hoy. Entonces, cuando Dios nos dice que nos humillemos, uno de ellos es el ayuno. No es lo único, pero es uno de ellos. Otros ejemplos bíblicos tenemos ver, por ejemplo, que tiene que ver también el ayuno con negarnos a uno mismo, negarnos a alimentar el estómago, negarnos a alimentar esta carne. Es como una expresión de arrepentimiento, de humillarnos delante de Dios. Por ejemplo, Nehemías, encontramos en el Antiguo Testamento que Nehemías ayunó y oró cuando tuvo noticias que los muros de su nación de Jerusalén habían sido destruidos. Era una catástrofe, era un dolor profundo, y ese dolor lo llevó a él, decidió ayunar y orar, y aún reunió al pueblo para que lo acompañara en este proceso. Daniel también buscó a Dios en ayuno y oración. Recuerden que él tuvo revelaciones de Dios, un profeta del Señor, Dios le hablaba todas las cosas que estaban pasando y todas las que vendrían. Entonces él se puso a la brecha y hizo confesión de pecados. No solo él dijo, el pueblo, sino todos nosotros hemos pecado, y entró con el ayuno a él. Josafat, ¿recuerdan? Josafat, cuyos enemigos, Moab, Amón, vinieron para arrasar, para destruir su nación. Dice la palabra que él humilló su rostro, consultando a Jehová, orando, y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Niños, pequeños, grandes, ancianos, todos se pusieron de acuerdo para esta oración unida. Qué poderosa es la oración unida. La reina Esther también, todos sabemos la historia, antes de poder acercarse al rey y pedir clemencia, y le dijo a Mardoqueo que reuniera a los judíos, que oraran por ella, y mientras ella y sus doncellas también hacían lo mismo. Y sabemos que esto trascendió la historia y hizo que el pueblo judío fuera preservado hasta el día de hoy. Mira lo poderoso que es el ayuno y la oración, y aquí es unidos, ¿verdad? Unidos como congregación. También el ayuno nos ayuda a depender nos ayuda a estar consciente que Dios está con nosotros y necesitamos guía, ayuda, dirección, dependencia. A veces no sabemos qué hacer, qué tomar, qué decisiones tomar, viajamos o no viajamos, me voy para aquí, me voy para allá. Son decisiones muy complejas en nuestra vida, y oramos y parece que ahí nomás, pero de pronto el Señor nos está llamando a ayunar para tener una dirección clara. Y uno dice, Señor, si tu palabra dice esto y le diste dirección, como por ejemplo a Esdras, también voy a ayunar y orar para que me des dirección. ¿Por qué busco dirección de Dios? Porque quiero hacer tu voluntad, porque quiero agradar tu corazón. Yo no ayuno ni oro porque, en fin, solo como algo religioso, sino porque necesito de ti. Y Dios, que es toda misericordia, escucha y ora. Miren lo que pasó Esdras. Él publicó ayuno. Él tenía una labor como líder, y esto nos demanda a nosotros como pastores y líderes. Él publicó ayuno antes de llevar a los exiliados que estaban en Babilonia, como exiliados, y tenían que volver a Jerusalén. Y Esdras nos estaba llevando. Miren, vamos a ir rapidito a Esdras 8, 21, 23, y vemos aquí algo trascendental, algo tremendo, como hace Dios, aleluya. Cuando uno lo busca realmente, Él responde siempre, alabado sea el Señor. 8, 21, 23 dice él, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios.
para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños, para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre él, y nos fue propicio. Alabado sea el Señor. Aquí estamos viendo el ayuno de acuerdo, el orar juntos. Él tenía que sacar a ese pueblo. Imagínense, no eran 20, 30, eran cientos, hasta miles. Eran madres, padres, niños. Y llevaban tesoros, 2 vasos de oro que los estaba llevando de vuelta a Jerusalén, allí, a su tierra. Y tenían que ir camino, a trecho, caminando en caballo, no lo sé, pero iban. Y había asaltantes, había peligro. Él dice, él pudo pedir al rey soldados, pudo pedir apoyo, pero él dijo que no. Él quería mostrarle al rey y a la gente del mundo que había uno más poderoso que las cosas materiales, que las cosas humanas, que había un Dios grande que los amaba y los iba a llevar nuevamente a Jerusalén, que no había Dios como él y que él los iba a proteger. Y eso nos habla mucho a nosotros, y eso nos pasa a nosotros a veces. En lugar de buscar primero a Dios, de meternos en ayuno y oración, muchas veces vamos al hombre, que no está mal, pero la prioridad es Dios. Entonces, si dependemos del hombre, nunca vamos a conocer un Dios de poder grande, que nos protege, que nos salva, que nos cuida. Pero cuando nos metemos primero y buscamos el rostro de Dios, vamos a ver la respuesta. Señor, he orado, he ayunado y he visto, me has dado dirección. Ahora sé lo que hace. Así como a Esdras le fue bien, dice que llegaron con bien a Jerusalén, sin necesidad de caballos, sin necesidad de protección del rey. Entonces todo el mundo decía: wow, Esdras, realmente el Dios de Esdras es Dios todopoderoso, el Dios de Israel es el verdadero, no les ha pasado nada, los asaltantes no han venido contra ellos, han llegado con bien a su destino, los niños, las mujeres. Qué gran demanda para este líder. Es una gran demanda para nosotros, amados hermanos, como pastores y líderes, por el pueblo del Señor, por la gente que Dios traiga a la casa de Dios. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos velar de noche y de día. Entonces, al final llegaron a su destino, alabado sea el Señor. Pero también, ¿qué hacemos también nosotros? De pronto también en la palabra encontramos que Dios también decreta juicios. Dios también decreta. ¿Qué papel tiene aquí? ¿Qué rol tiene aquí el ayuno? Mucho, mucho. Cuando viene el juicio de Dios sobre una nación, sobre una familia, sobre X personas, ¿cuál es la actitud que tenemos que hacer? Humillarnos. En Primera de Reyes 21-22 y en adelante, ahí habla de la vida, de lo que sucedió con el rey Acab y Jezabel. Recuerden ustedes, sabemos que el rey Acab era un rey malvado, casado con una mujer impía y malvada. Y Dios vio tanta su maldad, fue uno de los reyes más malos que puede existir. Y Dios le decreta juicio a él y a su familia, a la familia de Acab, a través del profeta Elías, ¿no? Entonces, era un rey. No hay un adjetivo para calificarlo, este rey. Y vamos a Primera de Reyes ahí, porque es importante leerlo. Primera de Reyes 21, 27 al 29, alabado sea el Señor. Mire, y sucedió, Primera de Reyes 21, 27 al 29, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, el juicio, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Bendito sea el Señor. Acá vemos la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Él no quiere que la gente se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Aquí vemos a este hombre, el más perverso, malvado de Israel, recibiendo un juicio para él y para su familia. Pero dice que Dios se conmovió, Dios se asombró. Y Dios de lo que había decretado, porque Él es Dios. Y nadie lo puede mover en sus decisiones. Pero Dios, al ver a este rey humillado, dice, no traía más el mal sobre sus días. Si el ayuno, la humillación hizo esto por Acab, ¿qué podría hacer con nosotros que somos hijos de Dios? Meditemos en eso. Hay poder, hermanos, en el ayuno. Hay poder en el ayuno. Por eso este es un tema muchas veces que Satanás no quiere que lo estudiemos, que entendamos, que tengamos convicción de por qué tenemos que ayunar. Pero hoy, a través de la palabra, el Señor está abriendo nuestros ojos espirituales para poder recibirlo, atesorarlo y practicarlo. Otro ejemplo que vemos cómo Dios detuvo su juicio fue con el caso de Jonás y Nínive, ¿verdad? Todos lo conocemos, Jonás y Nínive. El profeta predicó, había de parte del Señor, dijo que en 40 días iba a ser destruida esa ciudad malvada, la más malvada de ese tiempo. Una ciudad poderosa, majestuosa, pero era la más malvada. Y dijo, en 40 días Nínive va a ser destruida, dice el Señor. ¿Cómo respondió esa ciudad? Dice la Biblia que hizo el rey y todas las autoridades proclamar ayuno a todos sus habitantes. Y no solo a sus familias, sus hijos, sino también los animales. Sin comida ni agua. Y dice ahí el Señor que Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que se haría y no lo hizo. Uno piensa, hermanos amados, cuántas cosas a veces se pudieran haber evitado frente a lo que Dios ya había decretado y emitido juicio. Pero por causa de nosotros, de no ayunar, eso ha tenido que suceder. Y ha venido la calamidad a una persona, a una familia, a una ciudad. Una ciudad malvada, escuchó al profeta una sola vez y se arrepintió esta ciudad con ayuno y con lloro. Y Dios perdonó a esta ciudad una sola vez. A veces a nosotros o a la gente que tiene que hablar una y otra vez y nada. Pero Nínive fue diferente. Nínive fue salvada del juicio. ¿Sabes por cuánto tiempo? Por 100 años. Así que si el ayuno pudo hacer esto con esta nación malvada, ¿qué podría hacer por nuestra nación? ¿Qué pasaría si todo el pueblo de Dios se humillara? Si el pueblo de Dios disperso a lo largo de todas las naciones se humillara. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vemos ahí ejemplos. Nuestro Señor Jesús mismo ayunó inmediatamente antes de comenzar su ministerio público. El ayuno de Juan el Bautista y sus discípulos, ya lo hemos visto. Juan el Bautista es presentado como uno que tenía como práctica el ayuno. Y él practicaba el ayuno con frecuencia. Pero en ese caso de Juan era porque él tenía un anhelo grande, un deseo grande de buscar a Dios y esperaba ansiosamente la manifestación del reino de Dios. Y como vemos aquí en la palabra, él enseñó eso mismo a sus discípulos. Ellos seguían lo que su líder, lo que Juan les había enseñado. En la iglesia de Antioquía vemos a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pero vamos a leer Hechos 13, 1 al 3. Es importante aquí porque aquí nace, se podría decir, la primera obra misionera. Aquí es donde se impulsa la iglesia para salir a otros lugares. Hechos 13, 1, 3. ¿Cómo nace? ¿Cómo se envía? Y aquí vamos a encontrar el método de Dios. No el método de los hombres, sino el método de Dios.
para la iglesia del Señor. Hechos 13, 1, 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo ministraban en la iglesia del Señor estos profetas y maestros? ¿Cómo ministraban al Señor? ¿Cómo se reunían para un servicio? ¿Cómo adoraban a Dios? ¿Cómo era su estilo de vida? Dice que estaban orando y ayunando, buscando dirección de Dios para la iglesia, porque la iglesia era naciente, todavía no sabían para dónde llevar el evangelio, no sabían a quiénes iban a tener que llevar, dónde tenían que ir, quiénes serían los apóstoles que irían, quiénes serían los discípulos que irían, los misioneros que irían. Y dice que ellos, mientras oraban, ayunaban, esperando en dirección de Dios, el Espíritu Santo actuó. Hermanos, donde Dios ve un corazón humillado, dispuesto, que ora, que ayuna, el Espíritu Santo irrumpe para dar una dirección y para dar la respuesta anhelada. Y mientras esperaban, dice, esperaban con fe, el Espíritu Santo habló para instruirlos, para darles la dirección que ellos querían. Y separaron a quién, dice aquí, a Bernabé y a Saulo para la obra. Esta es la estrategia de Dios y no la del hombre. Dios tiene, y escuchen bien esto, hermanos amados, Dios, lo que Él comienza, lo termina. Pero Él solo tiene el compromiso de terminar algo que Él comienza. Porque si el hombre comienza algo a su propio parecer, a su manera, Dios no está comprometido a terminarlo. Las cosas del reino, las cosas del Señor se hacen a la manera de Dios. Aquí vemos entonces que comienza la obra misionera. Y ese es el modelo de llevar adelante la iglesia de Cristo. Designar personas, lugares, y todo eso se hace con oración y ayuno. No es, como dije al comienzo, que a mí me gusta ese hermanito, a mí me gusta esa hermanita, me parece bonita, me parece linda. No, hermanos, es Dios el que va a determinar hacer la obra de Dios. Hagamos la obra a la manera de Dios. Pablo también y Bernabé, ya saliendo como misioneros, ayunaron. Iban de lugar en lugar levantando iglesias, pero para levantar ancianos, pastores, ellos ayunaron en cada nueva iglesia que fundaban. Terminando, ¿cómo todas estas personas que hemos leído han conocido los pensamientos de Dios? ¿Cómo tuvieron la mente de Dios? ¿Y cómo conocieron la voluntad de Dios? A través del ayuno y la oración. A través del ayuno y la oración. Satanás quiere tener al pueblo de Dios en ignorancia acerca del ayuno. Quiere mantener este tema oculto, pero hoy es el tiempo, hoy es el momento, en medio de toda esta situación global difícil que atravesamos, donde hay tanto dolor, tanta muerte, tanto caos a nivel mundial, pues el Señor nos dice en esta mañana que volvamos al ayuno, volvamos a la oración. No es suficiente orar, hay que ayunar. Hay situaciones en las cuales dice Jesús que este género no sale sino con ayuno y oración, y hay algunos géneros que pueden salir con oración, pero hoy nos dice el Señor, es necesario ayunar y orar para poder deshacer toda obra del diablo, enfermedades de nuestros hermanos, enfermedades que uno ora y no se van, pero el tiempo del Señor ha llegado. Juntémonos, unámonos como congregación de Jesucristo para ayunar y orar específicamente por nuestros hermanos. ¿Qué nos va a llevar a ayunar y orar por ellos? El amor a Dios, el amor, compasión, el amor a nuestro prójimo. La necesidad de ver que tenemos esas armas espirituales que el Señor nos ha dado y hay que usarla. ¿Por qué vamos a guardar y por qué vamos a dejar de lado el arma poderosa de la oración, del ayuno, con el cual vamos a poder derribar toda fortaleza satánica? A lo largo de la historia de la iglesia hemos visto los avivamientos con ayuno y oración.
ganar las almas con ayuno y oración. No quieres salir a buena, pues vamos a ayunar. El tiempo que Dios dirija, empecemos siendo fieles en lo poco. La iglesia siempre tiene, desde que el Señor levantó la obra del Señor discípulo a las naciones, siguiendo el ejemplo de nuestros pastores, un día de ayuno y oración. Los viernes tenemos ayuno y oración y lo hemos mantenido. Ha habido altibajos, ciertamente, ha habido momentos que de pronto nos hemos dormido, pero el Señor en estos tiempos nos dice: levantémonos y volvamos al ayuno, volvamos a la oración, volvamos a la alabanza, volvamos a esa danza en tu casa. Llena toda tu casa de la presencia de Dios. Con ayuno y oración se van a empezar a hacer cosas portentosas, dice el Señor. Alabemos al Señor, toque instrumentos, dile a tus hijos, enséñale a tus hijos que toquen instrumentos. Volvamos al primer amor, hermanos. Echemos más leña al fuego para que eso se intensifique, arda más intensamente. El viento del Espíritu sopla en nuestras vidas. Está soplando para llenar nuestros corazones. Vamos a ver con ayuno y oración los enfermos sanarse. Vamos a ver con el ayuno y oración los oprimidos por el diablo ser liberados. No nos quedemos con 30, no nos quedemos con 60. Lleguemos al 100 por uno. Todo nuestro ser, toda nuestra fuerza para poder ver la liberación, la sanidad, las conversiones de las almas. Señor, te doy gracias. Ahí donde estás, hermano. Vamos a hacer un compromiso en esta mañana por el Espíritu Santo que nos guía. Dile ahí: Señor, perdóname, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, porque quizás no hemos usado esta arma, nos hemos sentado, Señor, cómodamente y hemos pensado, Señor, que el enemigo solamente, Señor, nos mira de lejos, pero sabemos que se acerca muchas veces y su peor enemigo nos tiene, Señor, a la iglesia como enemiga y quiere derribar, Señor. Mas tu palabra dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia, Señor, pero necesitamos tomar las armas poderosas que tú nos has dado, la palabra, la oración, el ayuno, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, yo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, vamos a orar. Dile ahí donde está, Señor: voy a continuar orando. Señor, ayúdame. Yo decido ayunar, Señor, por las almas, ayunar por los que están oprimidos por el diablo, ayunar para purificar mi propia vida, Señor, de arrepentimiento, perdón de pecados, lo que yo necesito, Señor, en esta intimidad contigo, Señor. Ahí en mi lugar, en mi cuarto de oración, Señor, buscar tu rostro por amor a ti, Señor, y por amor a derribar, Señor, romper todo yugo del diablo, romper toda cadena de opresión que tienen las almas, Señor, más que nunca. Gracias te doy, Señor, gracias, Dios, gracias, Señor, gracias por volvernos al primer amor, gracias por volvernos a hacer lo que tú quieres que hagamos hoy. Donde hay obediencia, Señor, vamos a ver, Señor, mucha bendición. En el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano, que el Señor nos haya hablado por su palabra en este día. Sí, es un día especial, sí, especial. Precioso, motivándonos el Señor para que oremos y ayunemos. Amén. Muy bien, hermano, vamos a impartir la bendición y luego estaremos despidiéndonos. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Levante sus manos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su voz y ponga en ti paz. Levante sus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén. Amén.